inmigración fue reconocido en el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas. Gracias. Muchas gracias por estar. Y yo sumo a estas palabras que además es leer esto como lectora de su obra, leer sus libros es una experiencia hermosa, realmente es muy emocionante, sus historias y estas historias que tienen que ver también con nuestras historias, ¿no? que conectan de alguna manera y nos atraviesan a todos porque todos tenemos pasado, abuelos o bisabuelos, todos tenemos un pasado de amores inmigrantes también. Es así. Y bueno, y muy generosa y encantada, cálida, siempre. así que encantada. Muy agradecida. Bueno, me encanta estar acá. Chicas, chicos, los veo y quiero que todos me diseñen la ropa. Quiero conocerlos a todos lo que piensan porque son tan lindos y están truqueados de una forma tan divina que quiero saber qué hay en sus cabezas y cómo piensan la moda y todo. Ya me da mucha intriga conocerlos. Y para mí es un honor, una alegría estar acá otra vez. Es la segunda vez que nos encontramos en la universidad. La primera fue a raíz de un libro, de una historia que escribí en uno de mis libros, que era de un inmigrante hindú, Milke Singh, que llegó en 1925 a Argentina, que llegó con su ropa típica, con el atuendo blanco, con el turbante, con sus aros de oro, y se encontró con una española que nada más opuesto a él había, y en la familia no querían saber nada de que estuvieran juntos, pero ese amor pudo más, y los nietos de ellos dos fueron quienes me contaron la historia, porque fueron descubriendo hasta que incluso con esos aros de oro, Milke Singh fabricó las alianzas para el matrimonio y que eran las alianzas que después tuvieron también sus nietos. Esa vez el trabajo que hicieron fue sobre la moda o sobre el estilo de ropa de India y de España en esa época y fue muy emotivo, así que me traiga ahora la historia de Kazunori Kosaka, de su familia, de Japón, también me da mucho orgullo, mucha alegría, porque es una historia que quiero mucho. Bueno, si bien nosotros específicamente no estamos trabajando con ese texto, obvio que sí ellos están trabajando la cultura japonesa. Con Madame Butterfly, ¿cierto? Sí, y con un mix, ¿no? Que es porque están trabajando con un texto ilustrado por la COM, y ese texto es un mix entre Madame Chrysanthème, que es el texto anterior a Madame Butterfly, que tuvo como varias versiones. Y bueno, ellos van a hacer su versión ahora también, que es una versión de cada grupo, porque ellos trabajan en grupo, al igual que lo hicimos en el otro proyecto. Y con esto quiero decir que no es una recreación absoluta de la época, sino que siempre es una resignificación que tiene que ver con una propuesta creativa dentro de una carrera. Tomando como inspiración ese Madame Butterfly o Chrysanthème. Y siempre como guía la historia y los personajes, ¿no? Claro, porque claro. Bueno, el vestuario justamente comunica cómo son esos personajes. Sí, sí, sí. Así que a partir de ahí, ellos ya empezaron, de hecho hoy ya vamos a corregir propuestas de diseño. Empezamos a trabajar primero con la protagonista, que de hecho es una de las primeras óperas que tiene como protagonista una mujer, así que empezamos por Madame Butterfly, por allí empezamos. Con Chocho. ¿Qué vemos esto que trajiste acá que me intriga? Bueno, si quieren les cuento mi relación con Japón. Ustedes pregúntenme lo que quieran, chicos. No les voy a hablar de la ópera porque ustedes deben saber más que yo. Amo la ópera, me encanta y bueno, Madame Butterfly me parece una de las más bellas. La historia que yo conté en Amores Inmigrantes es una historia de la época de Chocho y de Madame Butterfly de la guerra. Pero bueno, como bien les dijo recién Carla, a lo que yo me dedico es a rescatar y contar historias de amor de la inmigración. Las historias, se me ocurre, de sus bisabuelos, las historias de dónde vienen sus apellidos. Cuando tienen que pensar si alguno de ustedes está interesado en sacar la ciudadanía, ¿qué ciudadanía es?
¿no? Y si alguno de ustedes es italiano, puede ser que tenga la ciudadanía italiana o la busque, o la española. El otro día me dijeron en la Embajada de Italia, está muy bien que los jóvenes busquen la ciudadanía porque es un derecho que tienen, ¿no? Realmente es un derecho legal ir a buscar su ciudadanía. Pero a nosotros nos interesa que sepan por qué la van a tener, quiénes fueron los responsables de que ellos puedan obtener esa ciudadanía. Y esos son los protagonistas de las historias que cuento yo. Los que vinieron en algún momento eligiendo la Argentina como destino, que dejaron todo, que dejaron sus casas, que algunos hasta las cerraron con llave pensando que iban a volver y no volvieron nunca más. Y otros que sí pudieron volver, que acá tuvieron que empezar de cero, incluso con el idioma. Muchas veces, si no eran españoles, el idioma era muy distinto, que tenían que trabajar de lo que fuere, y acá forjaron una familia, forjaron una vida. A algunos les fue muy bien, a otros les fue muy mal, la vida misma. Y esas historias son las que cuento yo en mis libros. Cuando me puse a escribir mi primer libro, que es el de la flor rosa, ese que se ve ahí, Amores Inmigrantes, yo quería escribir como varias historias, todas reales siempre. Entonces lo que hago es que alguien me diga, uy, ¿sabes la historia que me contaron a mí? Entonces yo voy, un poco mi rol de periodista, e investigo, entrevisto a las personas, hablo con personas grandes, 90, 98. Mis entrevistados preferidos tenían más de 98. Y a partir de ahí recreo esa historia, toda también investigada en el contexto, en qué ropa usaban. Me encanta la moda, me encanta la belleza. Yo soy una buscadora de la belleza, entonces es como que siento que en cualquier lugar la podemos encontrar, aún en las peores situaciones, como dice Viktor Frankl. Y bueno, y ahí llegué con Amores Inmigrantes. Cuando estaba en el camino de mis historias, son 7, habría escrito 4 más o menos, me dice alguien, vos tenés que conocer la historia de Kazunori Kosaka. Yo cuando escuché este nombre, creo que era la primera vez también que escuchaba un nombre en japonés que alguien me contaba de alguien que era cercano, ¿no? No tenía ninguna relación con Japón en mi vida, en el lugar en el que nací, no había colectividad japonesa, realmente no había tenido contacto nunca. En la escuela primaria, por lo menos a mí, no me enseñaron mucho de Japón, o sea, y lo que más sabía era lo que había visto en una película que se llama Pearl Harbor, que es la caída cuando tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y después los japoneses atacan, o al revés, atacan Pearl Harbor y después los estadounidenses tiran las bombas. Y desde el lado occidental la había visto, ¿no? O sea, con la ideología occidental. Cuando me dicen eso, bueno, me tentó, dije, bueno, qué bueno conocer una historia, y así fue como empecé a entrevistar a este señor Kazunori Kosaka. Entonces él me cuenta que en Japón, cuando su mamá era chica, vivía en un pueblo en la prefectura, a las provincias, como le decimos nosotros, ellos las llaman prefecturas. Vieron que Japón es como una media luna, ¿no? En el formato geográfico. En el sur está Kagoshima, en el norte está Aomori, las provincias o las prefecturas estas. Shizuko Owaki era de Kagoshima y Shigehiro Kosaka era de Aomori. Shizuko era la mujer, Shigehiro era el hombre, lo digo porque a veces los nombres parecen confundir, ¿no? Y daba la casualidad que en la Segunda Guerra Mundial, mientras se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, Japón en este momento se había anexado, había invadido muchos territorios, todo lo que es la Manchuria china, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Okinawa, todos esos territorios los había invadido de una manera muy brutal y se había hecho como dueño, era el gran imperio del sol naciente. Shigehiro era soldado del Real Ejército del Sol Naciente y Shizuko trabajaba en comunicaciones, tenía la edad de ustedes más o menos, 20 años, ponele. La mandaron a China, a Harbin, a Manchuria, a trabajar. Y ahí lo conoció a Shigehiro. Se conocieron porque él también estaba en el área de comunicaciones, se casan, así como nosotros tenemos los celestinos, que son esas personas que unen a dos, ¿vieron? No sé, capaz que es medio antiguo para ustedes, pero un celestino es el que te dice, ay, vos tendrías que estar o machear con tal. Yo creo que te vendría re bien conocer a tal y que terminan uniendo a dos personas. Bueno, esos son los celestinos para nosotros. En Japón se llaman omiai. Un omiai los unió a Shigehiro y Shizuko,
se casaron y tuvieron una hijita que se llamó Kazuko. Cuando Kazuko tenía 2 años, en 1945, caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, punto aparte, imagínense la edad de ustedes, padre y madre, una bebé de apenas 2 años, y de repente que el mundo se te destruya porque sabes que en tu país cayeron 2 bombas que mataron miles y miles de personas, que perdieron la guerra, que el emperador japonés firmó la rendición y que así como habían ido los japoneses invadiendo esos territorios de manera brutal, de una manera mucho más feroz estaban echando a los japoneses de toda esa tierra. En este momento, Shigehiro, que era el soldado, estaba en el frente de batalla tratando de salvar su vida y Shizuko estaba sola con su bebé Kazuko en Harbin. Tuvo que caminar 700 kilómetros a pie hasta el mar de Japón, hasta Corea, en un puerto en el mar de Japón, para poder cruzar a la isla, cruzar a Honshu, que es Japón. En ese camino, como los chinos a los que veían los mataban de la manera más cruel, lo que hacían era caminar de noche y de día se escondían en la selva. Ella, imagínense, una chica de la edad de ustedes con un bebé a upa y nada más que un bolsito tendría. En ese camino, por supuesto, no había comida, no había agua potable, la bebé empezó a llorar. Como empezó a llorar, todos la empezaron a dejar de lado porque era peligrosa, porque llamaba la atención y se acercaban los soldados. Entonces ella se quedó sola con su bebé hasta que en un momento siente que esa bebé no respira más y se da cuenta que perdió la vida, que se murió su hijita. Cuando se muere, imagínense, ¿qué hacer? ¿Qué haces? O sea, no había nadie, no iba a venir una ambulancia a buscarla, no iba a venir el servicio fúnebre, no sé, alguien. No tenía nadie a quien avisarle, no había teléfonos, nada. Entonces cava la fosa de su hija a la orilla del camino y la deja sepultada ahí. Una madre en una situación así puede dejarse morir y todos diríamos, y sí, ¿qué vas a hacer? Ella siguió, caminó, llegó al mar de Japón y se reencontró con Shizuko después de un tiempo en que se firmó la rendición y todo, se reencontraron. Otra vez podrían haber dicho, bueno, hasta acá llegamos. Y sin embargo apostaron a la familia, apostaron a ese amor que los había unido y tuvieron 3 hijos después de la rendición. 3 varones. El del medio es Kazunori Kosaka. En 1955 la Argentina tuvo un programa muy grande de inmigración, o sea, les ofrecía a la gente de muchos países, entre ellas Japón, venir a poblar Argentina, les daban tierras, les daban en Misiones 25 hectáreas. Imagínense que en Japón tener una hectárea es ser millonario. Ellos les daban 25 hectáreas, o sea que muchos japoneses se vinieron. Lo que no contaron es que iban a ir a la selva misionera, que era un lugar atroz. O sea, no sé si conocen Misiones, pero vieron lo que es la selva. Hoy en día la selva virgen, bueno, que los metan ahí a 5 personas que no hablan en absoluto el idioma, que les den un machete. Las arañas, las hormigas, las víboras, la tierra colorada, la inundación cuando llovía, la sequía. Bueno, todo eso les pasó como familia hasta que decidieron venirse a Buenos Aires. Cuando se vienen a Buenos Aires, esta mamá, que es la misma de la bebé, que estaba criando a sus hijos, les decía que tenían que salir adelante, que tenían que estudiar siempre, que lo único que les podían dejar ellos era el estudio. El padre no había quedado muy bien después de la guerra, o sea, también nos imaginamos por las cosas que habrá pasado. O sea, que era una vida difícil, pero Kazunori y sus hermanos también estudiaron, progresaron. Él, desde que vio el primer avión, dijo que quería de alguna forma entender cómo se comunicaban los aviones en el cielo y empezó a estudiar telecomunicaciones. Bueno, la cuestión es que este hombre se terminó haciendo un gran líder de la colectividad japonesa en Argentina, uniendo Japón y Argentina desde muchas maneras, empresarial, cultural, hasta que en un momento, en el año 2000, lo llaman de la Embajada de Japón para decirle que el Jardín Japonés de Buenos Aires está a punto de perderse porque no estaba mantenido, lo estaban por transformar en una plaza, más o menos. Y él, en el año 2000, se hace cargo del Jardín Japonés. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido hace poco al jardín, lo conoce, o han pasado y ven que cada vez que pasan hay algo más hermoso para ver, porque ahora hicieron un camino de toris que es una locura, adentro también es hermosísimo. Y
Y bueno, y esto es obra en gran parte de Kazunori Kosaka. Cuando yo estaba escribiendo, es el señor allá del último libro. No terminan de ubicar capaz el jardín japonés. No, claro. El jardín japonés está en Palermo. Googleen y cuando tengan un rato vayan, porque además tiene una entrada baratísima y es un lugar que parece que entras a otro mundo. Tiene un lugar para caminar, para recorrer. Y bueno, y Kazunori me dijo, Diana, yo quiero que escribas toda esta historia. Entonces ahí fue que escribí este libro que se llama Kosaka Kazunori, Mi vida, que además, bueno, ahora se los paso para que lo vean. Cada capítulo empieza con una obra de arte de Japón tradicional y después, a su vez, cada capítulo tiene un nombre y un concepto japonés. ¿Vieron las palabras japonesas que tienen como mucho sentido, que por ahí no es literal, pero que tiene una profundidad y una belleza muy linda? Y el primero de ellos, se los paso para que lo vean, el primero de ellos se llama La fugacidad de lo perfecto, porque hay una flor en Japón que es la flor del sakura, que es una flor bueno, muy parecida a esta, que tiene unos pétalos que parecen de seda. Y la particularidad que tiene es que florece, en este momento está florecida en Japón, acá florece en el jardín japonés en octubre, vayan porque es una belleza. Y la particularidad que tiene es que esta flor no se puede cortar para poner en un florero. Si la cortás se oxida y se rompe enseguida. Si llueve, la floración, que es bellísima, se destruye en 2 horas, no te quedan más flores. Entonces los japoneses tienen un concepto hermoso que es hanami, que dice hay que disfrutar de la belleza cuando está, no esperar. Y nos dice esto y por ahí uno dice, bueno, las flores. No, la vida, o sea, cuando hay algo lindo que estamos disfrutando, algo que vemos de repente, que puede ser el café que te preparaste en la mañana, puede ser el saludo de tu mamá, puede ser ese llamado que estás esperando, una clase que te encantó, algo que te movilizó y que dijiste, esto qué lindo, bueno, disfrutarlo ahí, en el presente, porque después puede desaparecer. El primer capítulo cuenta la muerte de Kazuko, de la bebé, de la hermanita de Kazunori, y sus padres decían que justamente ellos la habían podido disfrutar mientras estuvo, sin saber lo que iba a pasar, por supuesto, que esa bebé que tenían era tan frágil, pero a la vez tan bella como la flor del cerezo. ¿Te puedo interrumpir? Sí, obvio. Hay una particularidad que me parece algo propio de tus libros, que todos tienen flores. Y antes de comenzar alguna de tus historias, siempre hay una flor típica de alguno de los del países, país ¿no? o algo que está relacionado. Eso sí. me parece que es algo como propio de tus historias, ¿no? Las flores están presentes. Y también es otra causalidad, creo, con este proyecto, que empezamos a hablar de las flores. Bueno, esta es una de las flores, ¿no? Que algunas de las chicas tomaron para incluir en sus kimonos. Ay, qué lindo. Ay, quiero ver, chicos, todo eso. Me invitan cuando esté la muestra, por favor. Y bueno, y también la historia, ¿no? Que justamente la historia que es el precedente es Madame Chrysanthème. Madame Chrysanthème. Y otra cosa que investigamos es el significado de los colores. Cada crisantemo tiene un significado según su color. Ah, qué lindo. Bueno, eso me pueden enseñar. Alguna de las chicas también lo investigó. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, es algo propio de tus libros. Si después quieren, cuando vos decidas... Ay, sí, pero ya, así van mirando. Los libros tienen esta particularidad, tienen una flor que tiene que ver con los países. Y estos... Estos no son míos, son traídos de Japón, si quieren ver el Principito en japonés. Y ese es un libro divino que compró mi hija, que es diseñadora como ustedes, lo tenía que decir. Y que ahora lo vi recién antes de salir y digo, ay, les llevo este libro porque me parece divino. No sé qué dice, chicas, porque está en arameo, no, es japonés, pero es hermoso, ¿no?
poder leer japonés. Sí. Muy complejo como para aprender. Sí, es imposible. Así que las flores, ¿no? Las flores muy presentes. Así. Y es muy bello ver las flores también en los libros de Diana y por qué está esa flor, ¿no? También es muy bello. Es algo... Sí, en eso pienso que las flores, más allá de que las historias que cuento son historias que pasaron hace 100 años, las flores son las mismas. Entonces por eso me gusta como traerlas, porque digo, bueno, esa misma flor que olió tal vez Shizuko cuando se vino de Japón, o Milke Singh de la India, o Marcelina desde España, son las mismas flores que hay hoy. Entonces es como algo, un hilo conductor que está hasta hoy. Y si uno huele una flor, tal vez es la misma que olió aquella persona, ¿no? Es un re recurso, la verdad, a la hora de ponerle una prenda. Sí. Muy bien, sí, sí, claro. Y sí, porque tiene mucho significado. Sí, eso, te puede remitir al pasado y lo estás viviendo, como decía. O sea, Claro. estás viviendo. Sí, exacto. Lo procesando la ¿Y cómo están pensando la muestra? Cuéntenme ustedes algo. Ahora me intrigó. Ahora estamos en etapa inicial que es diseño. Están dibujando ahora. Sí, bocetos. ¿Y las telas dónde las van a buscar? ¿O van a todos lados, se van a 11 No, a en chusmear a ver lo que realidad, encuentran? A ver, la premisa es que si ellas van a materializar un kimono, que también van a resignificar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez tiene algún rasgo de kimono, pero no es un kimono Está bien. totalmente, no es una réplica de un kimono de esa época. Exacto. Puede que algunos sí, puede ser, porque algunas eligieron trabajar por un lado tal vez más tradicional y otras no, con lo cual van a incluir algunos elementos de ese kimono tradicional, que sí o sí tiene que estar, pero pueden fusionarlo con un vestido, por ejemplo. Claro. Y si aparecen estas flores o estas texturas, las van a diseñar ellas, con lo cual pueden sublimar, pintar a mano, bordar, porque siempre la idea es que obviamente tenemos que pensar en el lejos, que es un tema del vestuario, siempre en la escala, y bueno, la propuesta es que ellas intervengan el textil. Bien. Así que si aparecen las flores las van a ver ellas cómo diseñar ese módulo que después se repite, o pintar a mano, bordar. Como hicieron con India, pero ahora con Sí, Japón. exacto. Qué lindo. Bueno, no voy a venir a verla. Y hacen una muestra al final. Y vamos, eso no sucede siempre. Ok. Sí en diseño hay desfile, pero bueno, esta materia tenemos sí los protos terminados, porque obviamente es parte de la cursada, y fotos. Bien. Es Es que son todos al revés. Esa es la portada del que anda por ahí y también está al revés siempre. ¿Viste? Sí, porque se empieza de atrás, claro. Así es. Bueno, y el año pasado, por esta relación que tengo con Japón y como son muy agradecidos, entonces Kazunori, por todo lo que yo hice por la historia, además de invitarme a conocer Japón, que fue una belleza, ¿no? A mí, a mi marido, a mis hijos, conocimos, de hecho mi hijo más chico está ahora en Japón, nos invitó a casarnos en el jardín japonés. Yo con mi marido estoy casada desde hace 26 años, pero me dijo, Diana, yo quiero que ustedes sean más japoneses, quiero que se casen por el rito sintoísta, que es la religión japonesa. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue? Nos vestimos con kimono, yo me vestí con kimono, mi marido con la yukata, que es como el kimono de hombre, y mis hijos kimono Hime y yukata Nicanor y Rodrigo, y la novia de Rodrigo también se animó. Y fue en la isla central del jardín con un monje, que el monje es el cura, digamos, japonés, que tiene así como una cosa, así una mitra, no sé cómo se llama, y hay toda una ceremonia. Yo dije, bueno, es una renovación de votos, porque ya estábamos casados. Entonces me dice, no es una renovación, porque para Japón vos no estás casada, porque ellos no consideran a la religión católica. Así que fue como de cero casarnos otra vez, ahí adelante de todos. Cuando les pusieron tipo, la vestimenta a los dos, hacían como
algo previo, tipo un ritual previo. Sí. La vestimenta, por supuesto, hombres y mujeres separados, o sea, me vestí yo con mi hija y mi marido con mis hijos. La persona que nos viste no es cualquiera, no te dan el traje y te lo pones. Son como... ¿El traje te lo dieron ellos? Sí, sí. Son como 4 capas. ¿Vieron el kimono que es como re apretadito? Bueno, son como 4 capas que simboliza cada capa algo. No sé, la primera es la pureza, la segunda, no me acuerdo más, la tercera, y al final el kimono colorido, digamos. Después, no tengo idea de los nombres, el bandó ese que va acá, el obi, muy bien, con el moño atrás. Tienen todos unos lacitos que van, unos van que no se ven, porque también tiene eso, o sea, hay simbolismos que no se ven, pero tienen que estar, que van atados de una forma que simboliza fiesta, que es como con las tiritas para arriba, quedan como colgando, como para arriba, así, raras. Si están para abajo, es como en los momentos de tipo un duelo, una cosa así. Así que bueno, teníamos con las cositas para arriba de fiesta. Y después, como yo era la novia, me pusieron el uchikake, que es la cola de novia, que es como si fuese una capa muy larga, que me la iban sosteniendo mi hija y mi nuera, y entramos así por el jardín de la mano con mi marido. No, fue hermoso y que no me lo imaginé. Y ella estuvo presente, ahí está, amiga, invitada de honor. Claro. Me tuve que volver a casar porque no. El kimono era naranja, ahora después en mi Instagram, si quieren busquen, porque están las fotos del casamiento. Y el uchikake sí es blanco. Y además representa el luto porque la mujer deja su familia para pertenecer a la familia del marido. Ay, sí, que es lo que hace con Pinkerton, claro, qué triste. Sí. Pero sí, bueno, nada, y fue hermoso. Se toma sake, que es el vino japonés. Entonces, bueno, y lo que simboliza, así como la Iglesia Católica te dice juntos en la vida y la muerte hasta que los separe, la tragedia y qué sé yo, que es como re trágico el concepto de casarte para siempre, en las buenas y en las malas, y qué sé yo. Esto es como puro amor, es hermoso, es como llamemos a los espíritus para que celebren esta unión que mientras dure va a ser celebrada, como un concepto que me encantó, o sea, más allá de todo lo colorido y lo pintoresco de la invitación, me re gustó celebrar el matrimonio con mi esposo de nuevo con este concepto. Claro. Así que bueno, eso fue algo alegre que me trajo mi profesión. No. Nicanor. Nicanor. No, Sí. No, Rodrigo, Jimena y Nicanor. Jime es princesa en japonés, pero eso es de casualidad. Nos centramos en Japón. Ojime es princesa, así que bueno, nada. Pero después nada. ¿Y el tema del peinado, maquillaje, también te hicieron algo? No. Me puse un arreglo, pero me maquillé yo. El pelo como lo tengo ahora, sí. Como que eso fue libre. Y comimos un sushi riquísimo. Y él sigue como presidente, ¿no? Sí. No, es japonés. más, ahora vamos a sacarnos una foto todos y el miércoles voy a almorzar con él, se lo voy a llevar. Yo estoy segura de que los va a invitar a todos para que conozcan el jardín, que me va a decir que cuando estén todos estos prototipos los tienen que llevar al jardín porque lo conozco, o se lo voy a vender de una forma, chicos, que la van a tener que llevar. Hay que aclararle igual que, por favor, porque no queremos ser irrespetuosas, yo la primera, que no es No, pero es muy válido, es la expresión de ustedes respecto de la cultura, y con respeto lo van a hacer, o sea que sí, no. Seguro, pero bueno, no es, viste, la No, claro, pero está muy bien. Claro. Sí. Como mucho más. Bueno, sí, mi hija también hacía los prototipos y yo decía, ¿qué es esto? Y ella me explicaba. Sí. Igual. Así es. ¿Y qué quieren preguntar? Lo que quieran. Sí, pregunten lo que quieran. ¿Cómo elegís qué historia contar entre tantas? Claro. O sea, Argentina, Sí. básicamente todos inmigrantes. Todos inmigrantes. Hay millones. O sea, ¿en qué te basás o qué es como lo que más te atrae de una historia?
Me imagino que así como ustedes que tienen un don para la estética, para la moda, que lo ven, no sé, deben pasar por una vidriera y deben decir, wow, eso, o a una persona vestida, ya le encuentran lo distinto, lo que les gusta. A mí me pasa con las historias. Me cuentan muchísimas historias en las redes, en boca a boca, en la gente que me encuentra, me llaman. Y es como que hay historias que me llegan y digo, esto lo quiero contar. Y bueno, y lo escribo en un libro, lo cuento a veces en mis redes en forma de historia, doy muchas charlas. Así que bueno, es como el ojo mío de eso. Claro, o sea, más por intuición. Sí, no sí, porque me tiene que tengan enamorar. algo en sí. No, me tiene que enamorar. Es como que yo escucho a alguien y me empieza a contar algo y yo dije, ay, quiero saber más. Va, listo, ya. Yo quiero saber más y que el resto que espero que también quiera saber más. Sí. Bien, y así que las que son tipo de culturas diferentes te atraen más. Sí, me encanta. Cuando hay una tragedia, cuando hay algo que desafía al ser humano, cuando hay alguna cultura diferente. Ahora estoy investigando mi próxima novela, que es un matrimonio alemán que llega en Argentina en 1910, o sea, mucho antes del nazismo, nada que ver con la época del nazismo, y se van a vivir a la Patagonia. Y Berta, que es la protagonista, escucha a los mapuches. Los mapuches tienen un idioma que no tiene escritura, o sea, es solo oral. Y ella capta el alma de esas historias y las escribe. Pero previo a esto estuvo en la isla de Malta viviendo. Y yo estuve el mes pasado, me fui a investigar a la isla de Malta la historia de Berta. Entonces, bueno, ahí estoy como fascinada con ese mundo de los malteses, los mapuches, los alemanes que escribían historias. Entonces, bueno, yo siento que si a mí me gusta, de alguna forma a alguien le va a gustar para leer. Sin dudas. Sí. Es lo mismo. Una pregunta de punto. Ok, es cortito igual. Vi que, o sea, vos te comunicás con muchas culturas, con muchas personas de todo el mundo. El idioma, ¿cómo lo llevas? Porque supongo que a la hora de redactar son muchas preguntas, muchos encuentros. Bueno, el inglés es internacional o mundial, Sí. y bueno, hablo inglés, entonces muchas veces inglés funciona bárbaro. Cuando presenté mis libros en Tokio, me aprendí un speech en japonés, que no me lo pregunten porque ya me lo olvidé, pero bueno, ahí hice el esfuerzo porque considero que también es un signo de respeto hablar de ellos y con ellos, bueno, en ese idioma, así que tuve una profe que me ayudó a hablar, obvio escribir, ¿no? Después el mes pasado presenté un libro en Croacia y el croata es chino o arameo, o sea, es imposible, es muy parecido al ruso, al ucraniano. Bueno, ahí hablamos en inglés, pero bueno, sí. Y después hoy en día con el teléfono te podés reayudar, ¿viste? Cuando estuve investigando en Malta, me traje unos libros que escaneé con el teléfono en maltés antiguo, o sea que nunca voy a aprender eso, pero el teléfono ya es un genio, la IA que te lo traduce y bueno. Okay. ¿Qué concepto, así como el que dijiste de la flor de Sakura, qué es el concepto más importante sentís que tomaste o aprendizaje de la cultura japonesa? Como que lo apliques mucho hoy en tu vida. Hay un montón. Yo no sé si ustedes en las redes les aparecen, digo las redes porque me parece el lugar donde aparece palabra japonesa y un significado, y hay un montón que son muy valiosos, muy lindos. Hay uno, yo soy una romántica empedernida, hay uno que me encanta que es Koinoyokan, que es la sensación de que te vas a enamorar irremediablemente. No me digan que no es hermoso, o sea, no es me encantó, te amo para siempre, no sé, es la sensación de que te veo, es irremediable que me voy a enamorar de vos, o sea, me encanta. Además, bajándolo a la realidad, a una prima muy querida, su novio de Tinder se lo puso en un pasacalle a Koinoyokan, entonces también me llega por eso. Nada que ver. Y después, bueno, está Ikigai, que seguro lo conocen, que es como esa sensación de que, o el momento en el que uno siente que encontró el don en la vida, que a su vez es lo que le permite vivir porque económicamente también es redituable y a la vez mejora la humanidad porque ayuda a otros y te hace mejor persona a vos. Es como que es lo perfecto de encontrar la vocación. Así que bueno, a todos les deseo que encuentren su Ikigai. Ikigai. El último capítulo es Ikigai. Sí, hay libros también, sí, pues es como el más conocido. ¿Y las historias que escribís son tipo
100% reales. O sea, sé que Sí. pero viste que a veces los escritores le ponen como una... Yo siempre... Como para que... ¿Qué? Un extra, claro, obvio. Para que suene más linda o más atractiva. Por ahí no cambiar la historia, pero... Hay una frase que dijo Gabriel García Márquez, que es: la historia no es como la vivimos, sino cómo la recordamos para ser contada. Cada vez que vos contás algo que te pasó el fin de semana pasado con tus amigas o con quien sea, vas a contarlo con tu experiencia de hoy. Entonces, siendo yo la que escucho a las personas y cuento la historia, está sí o sí subjetivada por mí. Pero yo no invento absolutamente nada. O sea, a mí me cuentan una historia y si Shizuko enterró a su bebé y las uñas le quedaron con tierra abajo porque eso me lo contaron y lo leí en una carta, yo voy a contar eso. Sí le voy a poner el drama, o sea, van a terminar llorando cuando lo lean, y voy a poner palabras. A eso iba más. Con Porque- varias historias. porque es mi forma de hablar, de contar, de buscar la belleza hasta en lo trágico, ¿no? De contar las cosas con belleza. Pero sí, no voy a inventar nada. Así que es algo, si es un recurso que se llama imaginación histórica en literatura, que uno se imagina esa escena y la cuenta, porque no estuvo ahí, no hay filmación. Aunque hubiera filmación, también el que la cuente va a usar las palabras que elija. Y la historia de tu abuela también es increíble. Enriqueta. Si querés compartirla, Sí. es una maravilla. Pero no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, ¿Por qué te llaman más que nada la atención las historias así romances, pero de extranjeros, tipo que vienen acá? Porque capaz escribiste alguna de gente que simplemente como si fuera de Argentina o siempre son como así. Primero porque, sí, porque me encanta la época. Los escritores tendemos a elegir una época y a sentirnos cómodos ahí, y no sé si en mi vida pasada tuve algo ahí o qué, pero yo veo la moda de esa época, del Buenos Aires de 1910, de la época del Centenario, cuando se decía que Buenos Aires era la París argentina, la llegada de las grandes figuras. Me encanta la construcción de los palacios. Entonces es como que es un momento histórico que me gusta y siempre me termina trayendo ahí. Es como una identidad tuya. Sí. ¿Y por qué me gustan? Bueno, responde un poco a la pregunta de Carla. Porque cuando conocí la historia de mi abuela Enriqueta, yo dije, chau, esto lo tengo que escribir. Cuando yo era chica, y como dijo bien Carla, yo vivía en Oriente, un pueblito muy chiquito, que no es el oriente de Japón, sino es acá en la provincia de Buenos Aires. Y mi papá tenía campo, entonces llegaba diciembre y nos íbamos a la cosecha de trigo. No sé si algunos del interior acá y cosechan trigo sabrán de qué hablo. Diciembre, mucho calor, tierra, el trigo, el campo, parece divino, pero a mí el campo no me gusta. Entonces, cuando llegábamos con mi hermana y mi mamá, mi hermana, que hoy es ingeniera agrónoma, iba corriendo a la cosechadora a subirse al campo, al tractor, a llenarse de... Y yo me iba dentro de la casa de mis abuelos, del campo, una casa modesta, no se imaginen un palacio, pero ahí había una pequeña biblioteca. Yo me iba a la biblioteca, en la biblioteca había 4 cajoncitos y en el de arriba del todo yo lo abría y había una caja de madera que adentro tenía las cartas de amor de mis abuelos y un collar de perlas. Yo cada verano cuando iba era como magia, ¿no? Ahora lo pienso. Y lo fui a buscar no hace mucho y estaba, chicos, y se la terminé dando a mi mamá y le digo, cuídalo a esto porque algún día va a desaparecer. Yo sacaba la caja esa, me ponía el collar de perlas y leía las cartas de ellos como si fuese una actriz, o sea, yo me creía 1000. Y las cartas terminaban con tuyo, Alfredo, o desde siempre y para siempre, Enriqueta, ¿viste? Unas cosas así. Yo me imaginaba algo muy lineal en ese momento, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, no sé. La cuestión es que... ¿Vos no la conocías? No, ya había muerto mi abuela. Empecé a averiguar, o sea, empecé a investigar a mi manera, tenía 12, 13 años, no sé. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo Enriqueta? Tenemos tíos que tienen otro apellido, no sé qué. Entonces un día me empezaron a contar la historia. Enriqueta, inmigrante italiana. Vino muy chiquita, tenía 8 años, a Argentina.
mi abuelo Alfredo, inmigrante español. A mi abuelo Alfredo sí llegué a conocerlo, se murió cuando yo tenía 7, 8 años, y él me contaba que cuando vino en el barco, en ese barco gigante que tardaron un mes, que venía en tercera clase porque era la clase de los más pobres, que podían salir una sola vez al día cubierta a ver el sol, que comían en unos platos de lata, así como unos cuencos de lata que le decían rancho, eso, y le servían ahí el guiso, y bueno, su viaje fue como medio de aventura porque él era chico, él tenía 13, 14 años, y que cuando llegaron a divisar la costa, de alegría, porque ya estaban llegando, tiraron los ranchos al agua, los platos. Resulta que la costa era Uruguay y tardaron 3 días más en llegar al puerto de Buenos Aires. Y él decía que esos 3 días ellos tuvieron que comer con las manos haciendo así y les ponían el guiso ahí y ahí comían. Ese cuento de mi abuelo y todo lo que pasó, su mamá se había muerto antes de subir al barco, una cosa que a mí nada, me impactó siempre eso. La cuestión es que cuando ellos llegaron a Argentina, las familias distintas no se conocían, los dos, en esa época los inmigrantes llegaban al hotel de inmigrantes, primero era algo mucho más modesto, en 1911 se hizo un hotel grande, que es el que por ahí alguno de ustedes ha visto, conoce. Había gente que los anotaba y ahí nomás tenían posibilidades de buscar trabajo o tomarse un tren hasta algún campo para buscar trabajo. Bueno, es el Museo de los Inmigrantes. Sí, el Museo de Inmigrantes, exacto. La cuestión es que mis 2 abuelos, o sea, con sus familias, vinieron al mismo lugar que es una zona cercana a Oriente. Ahí hay un río que se llama el río Quequén Salado, que desemboca en Marisol, una playa. Bueno, ahí en una zona se asentaron las 2 familias. La familia de mi abuela Enriqueta, muy rica, o sea, tenía mucho campo, les estaba yendo bárbaro. La de mi abuelo Alfredo, no, mal. Mi abuelo tenía ya 15, 16 años y se conocen, se enamoran mal, o sea, que querían estar juntos para siempre. Mi abuela Enriqueta era hermosa, uno ve las fotos y dice, no era hermosa, pero sí, o sea, tenía una presencia, pero bueno, las fotos siempre como que las visten de negro, los peinados, qué sé yo. Bueno, y ellos querían casarse, estar juntos y casarse. Y mi abuela dice, y Enriqueta le decía, no, Alfredo, mi papá te va a matar cuando vaya, dice, porque no quiere saber nada, que estemos juntos. La noche que Alfredo le iba a proponer matrimonio a Enriqueta, sabiendo que se iba a armar una de San Juan, se separan ellos, mi abuelo se va a la casa de él, mi abuela se va a la estancia. Cuando llega mi abuelo a su casa, sus padres le dicen, o su padre con la madrastra, le dicen que los están desalojando porque no habían pagado las deudas, que los echaban de la chacra que tenían y que tenían que irse esa misma noche. Mi abuelo, que se creía 1000, fue a pelear al dueño del campo, que lo sacó a los tiros, literal, y le dijo, si no te vas de acá, Arias, mañana estás preso. Entonces mi abuelo le escribió una carta a Enriqueta diciéndole, mira, Enriqueta, mucho más linda, ¿no? Me tengo que ir, te amo, pero necesito rehacerme, juntar para hacer un capital y te vuelvo a buscar, pero te amo, no pienses que no, qué sé yo. Y le pone las iniciales a Alfredo Arias, ¿no? A la carta, porque si ponía el nombre no se le iban a entregar nunca. Y lo manda a uno de sus hermanitos a que la lleve al campo. Piensen lo que es, sin luz, o sea, caballo, llegar, estamos hablando de 1919, ponele, más o menos. Para todo esto, cuando Enriqueta llegó a su casa, ahora imagínense, una señorita bien, llega a la casa divina, y sí, hermosa, palacio, entra y la madre le dice, se llamaba Juana Gamniotea la madre, Juana le dice, Enriqueta, anda que tu padre te está esperando en la biblioteca. Enriqueta sabía que la biblioteca era un lugar que a ella le gustaba porque a ella le encantaba leer, era como ya medio brava Enriqueta, ¿no? Cuando llega Enriqueta, estaba su padre con un hombre pelado, un viejo, como de 35 años, Claro, okay, para ella y para ellos también. Y le dice, Abelardo Ayerbe tiene algo que decirte. Y los deja solos. Abelardo Ayerbe, que era un solterón español, también con plata, que había venido, le muestra un dibujo que era una imagen como de un castillo, que ahora la vamos a ver porque está en el libro, de un castillo, y le dice, Enriqueta, esto es para vos. ¿Qué? Dijo Enriqueta, no entendía nada. Sí, porque tu padre nos autorizó a casarnos y yo voy a construir este castillo para vos. Y Enriqueta, como sabemos hacer las mujeres, desapareció porque se desmayó en ese momento. Y fue un escándalo porque le dijo que no, lo sacó, lo echó a este tipo.
El padre enojado con ella la mandó a la habitación. Enriqueta se fue llorando a la habitación, se hacía de noche, se imaginaba que iba a venir Alfredo todavía y se iba a armar, lo iban a matar a Alfredo directamente, porque en esa época los tiros y todo. Alfredo no llegó nunca y ella se durmió llorando por todo, porque el padre la había traicionado, porque Alfredo no había venido. Fue la peor noche de su vida. Hasta que una de sus hermanas entra despacito y le deja una carta que había traído un chico para ella arriba de la mesa de luz. Enriqueta se despierta con las primeras luces del sol. Si alguna lloró toda la noche por amor, alguno lloró toda la noche de lo que es despertarse, con los ojos hinchados, y no sabiendo qué hora es ni nada, y ve en el sobre en la mesa de luz. Cuando ve las dos iniciales, las agarra así y dice, maldito Abelardo Ayerbe, y rompe la carta. Y nunca se enteró por qué Alfredo no fue a buscarla, chicas. O sea, pasó. Tenían las mismas iniciales. Tenían las mismas iniciales. Alfredo se fue. Ella, despechada, se pelea con los padres y se va a vivir al pueblo, a Oriente, sola. Imagínense, emancipada. Empezó a coser para afuera. Bueno, se las hago corta, ¿no? Empezó a coser para afuera porque no quería que los padres la mantuvieran. Le regalaron una máquina de coser Singer las hermanas y eso le permitió salir adelante. Alfredo, mientras tanto, se fue lejos de Oriente, pero kilómetros lejos. Ella pasa el tiempo, cumple 21, 22 años, ya era medio una solterona, conoce un hombre, sí, perdón, conoce un hombre que la enamora, que le da seguridad, no sé, y se casa con este hombre. Queda embarazada y cuando está a punto de tener su primer hijo, 1922, 1923, este marido muere y ella queda embarazada, viuda. Lo tiene Ignacio, su hijo, que es sus ojos, y sigue manteniéndolo con la máquina de coser porque con los padres no se arregló. Pasa el tiempo, ella se vuelve una mujer como muy empoderada para la época, conoce a un político, bueno, se sienten atraídos, por supuesto, ya como siempre ese despecho de Alfredo de no saber más nada, se casa con el político y tiene 2 hijos. Y ahora se transforma en doña Enriqueta. Ya es una mujer que tiene auto, que fuma, que hace negocios, porque el marido tenía mucha plata y ella hace negocios, pero el marido estaba muy mal del corazón y se muere, chicos. O sea, y queda viuda por segunda vez, llena de plata no sé, pero bueno, con un bienestar, 3 hijos y una posición en el pueblo, que yo siempre digo, si Enriqueta hubiese sido la época en la que podía postularse para algo, hubiera sido intendente, porque nada. Y siempre con una necesidad de ayudar a los que menos tenían. De estos chacareros que, como Alfredo, se habían tenido que ir. Ella después escuchó algunas versiones de por qué Alfredo se había ido, por supuesto, porque preguntó. Y siempre ayudaba a los nuevos inmigrantes que llegaban y les daba más créditos o les ofrecía la semilla más barata que la que ofrecía el negocio que vendía. Bueno, como una cuestión así de ayudar. Hay una frase que dice que uno siempre vuelve a esos lugares a donde fue feliz. Entonces Alfredo volvió a Oriente. Ya muy grande, viudo también, con 2 hijos chiquitos, buscando cobijo, buscando algo en la vida, porque también le había ido mal a donde había estado. Y cuando llega, alquila una chacra. En ese momento los inmigrantes o las personas que no tenían, lo que hacían era alquilar, sembraban con semilla prestada por alguien y después lo que hacían era confiar. Porque cuando uno siembra la semilla y lo que tiene que hacer es mirar para arriba y esperar que llueva o que haya sol o lo que sea para que crezcan esas plantas y la cosecha sea buena. Cuando Alfredo va a buscar semillas le dicen, no, pero hay una mujer que te la vende más barata. Entonces va al lugar a donde a donde estaba el negocio de Enriqueta, no era un negocio sino la empresa donde Enriqueta prestaba las semillas. Bueno, se reencuentran de películas. Yo ese momento me lo imagino, no lo vi, pero me lo imagino y sé que se miraron y que dijeron, sos vos. Tenían 45 años cuando se volvieron a ver. Imagínense, en esta época, estamos hablando del año 1943, 44, ella una gran mujer, él un muerto de hambre que volvía a buscar otra vez suerte, a ver qué le pasaba.
Él era muy buen mozo, debería ser un ganador mal. Bueno, y empiezan a andar de novio, pero era un escándalo para el pueblo, para el que dirán, Cada para... uno con sus hijos. Con en sus esa época. hijos grandes, ya, o sea, grandes, no sé, tendrían 10, 12 años los chicos, o sea, los chicos no querían saber nada. Entonces dijeron, bueno, nada, andemos de novio en secreto, seamos amantes. Y en esta época, cuando no podían estar juntos, fue que se escribieron las más hermosas cartas de amor, que eran las que yo leía. Lo que pasó es lo que pasa muchas veces, y es que mi abuela Enriqueta quedó embarazada. Ella tenía 45. Imagínense hoy tener 45 y ser mamá requiere de muchos cuidados porque sabemos lo que es la naturaleza humana, ¿no? En esa época le decían, no, Enriqueta, sácatelo porque va a ser no sé, ni down existía la palabra, decían cosas horribles, ¿no? Bueno, ellos no solo siguieron adelante con el embarazo, sino que se casaron y el que nació fue mi papá. Mi papá se llama como los dos, se llamaba, falleció ya, Enrique Alfredo, Enriqueta y Alfredo, ¿no? Enrique Alfredo Arias. Y bueno, y fue como el que vino a unir esta familia. Imagínense cuando yo descubrí esta historia. Yo decía, esto lo tengo que contar. Yo quiero que mis hijos sepan quién fue Enriqueta, para que se animen o no, para que se peleen o no, para que apuesten otra vez. Quiero que sepan quién fue Alfredo. Y así nació mi amor por las historias de la inmigración. Lo hice larga, perdón. Es increíble la historia. No, y pará, porque tengo las 3 fotos de las 3 bodas de mi abuela. O sea, está todo el registro para el dibujo del castillo, claro. Igual que bueno que tengas todo eso. No, pará, que cuando Enriqueta enviudó, bueno, esta es Enriqueta, ven que les digo, ahí está Enriqueta, a 16 años, esta es cuando andaba de novio recién con Alfredo. Este es el castillo, no es el dibujo original, pero es un dibujo del castillo porque cuando Enriqueta enviudó la primera vez, si quieren ir mirando, cuando enviudó la primera vez, volvió Abelardo Ayerbe a buscarla, chicos, como que dijo, bueno, ahora sí me va a decir que sí porque es viuda. No. Y Abelardo había construido, sí, claro, Abelardo había construido el castillo ese, que hay una foto ahí también, que es en realidad una casa de campo estilo castillo gótico, ¿no? Y ella le volvió a decir que no. Hasta le había hecho traer una estatua a imagen de Enriqueta para regalársela, y como ella le dijo que no otra vez, esa estatua quedó guardada y la encontraron muchos años después y llegué a verla. La estatua sí está en el jardín de una casa que alguien que la compró y me permitió ir. Nunca se arregló con la familia. Y después sí, como que los padres ya medio que se habrán muerto y con los hermanos sí, con los hermanos que la ayudaron y todo, sí, pero bueno, siempre fue la infanta terrible que no... ¿Vos conociste a tu abuelo? Sí. Alfredo conocí. Porque claro, cuando yo nací eran muy grandes ellos, porque ya, imagínate... Claro. Con tus tíos, o sea, con los hijos de... Con todos, sí, tenemos re buena relación. Y todos se murieron cuando escribí la historia, porque todos la conocían y conocían retazos. Algunos conocían la versión de Enriqueta, otros la de Alfredo, amigos, parientes que me iban contando cosas. Y eso que hice con mi abuela es lo que hago con cada historia. O sea, yo me meto en la familia, como que investigo. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora con los alemanes estos. Sí, es muy linda. Sin tu investigación, ¿la historia la conocías? ¿Cómo? Sin tu investigación, la historia... ¿La de Enriqueta? Sí, de Enriqueta por comentarios de la familia, ¿la conocías o descubriste más cosas después? No, la descubrí. Siempre era como, había un qué dirán de Enriqueta, como que siempre, no, pero Enriqueta, y era medio silencioso. Eso que no se dice, ¿no? Eso De que no toda se la dice. familia Y Para eso existe la murmuración. la murmuración, Sí, bueno, sí, así es. Bueno, y este trabajo, que si bien yo lo hago novelado y lo cuento así en mis charlas, y doy charlas por muchos lugares también, siempre termino diciendo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y es rescatar esas historias. Porque así como yo siento un orgullo fatal de saber de dónde vengo y hablo de Enriqueta como, wow, mi Enriqueta, cada uno de ustedes seguro tiene una Enriqueta o un Alfredo. Entonces, tal vez ustedes son muy chicos, muy jóvenes,
pero si van a su casa y les empiezan a preguntar, seguro se arma una en su casa porque algo se acuerdan. Si tienen abuelos, bisabuelos, ni hablar. Si tienen bisabuelos, no les permito que no les pregunten, por favor, que charlen de estas historias. Y bueno, y si se animan, que escriban algo, porque son las historias de Argentina que si no las contamos, mueren. Siento que antes, como que, no sé, así, a mí también me pasaba con el pasado, que es como, no quita que hoy no, pero digo, Sí, no existe eso. ¿qué? Había más romance. Como que había más trama, tipo, en las cosas. Ahora está muy digital. Un like en Instagram. Un like. Como digo, Abelardo le tiraba un like, Enriqueta lo bloqueaba y listo, se terminó la historia. Ahora es si te me manda un fueguito, si no te manda, si Ay, no no, sé no, qué, no, hablar, no, esa es la historia de amor. Ay, me encanta, me encanta. Yo voy a compartir ahora Sí, obvio. algo muy personal. Cuando yo hace 21 años que estoy con mi marido, nos casamos hace 8 años, pero hace 21 que estamos juntos. Y cuando empezamos a estar juntos, no convivíamos y nos extrañábamos mucho. Entonces yo empecé a escribir en cuadernos todos los días cuánto lo extrañaba y lo que hacía. Y él también empezó a escribir y pegamos lo que él escribía, yo lo pegaba en los cuadernos y tenemos 7 cuadernos No. de los 3 años que no convivimos y que nos extrañábamos. Ya vos. 7 cuadernos que atesoro y que son una, bueno, creo que es Bueno, algún nuestro día tesoro. alguien escribirá esa historia. Con dibujos y con porque Sí, a sí. los dos nos gusta. Y bueno, y cartas también, ¿no? Parece de la prehistoria ya. Pero, No, es que debería ser así. Mucho WhatsApp, mucho email. No, yo me pregunto, ¿realmente las historias del pasado eran tan apasionantes? O no todas, ¿no? como, no, pero digo, como las historias que se cuentan, ¿eran tan apasionantes o es como uno las cuenta después? Como que por ahí alguien viene y después, no sé, en un futuro alguien habla de algo de esta época. Bueno, Claro, entiendo lo que y es decís. todo, y nosotros acá lo vivimos como, o sea, la Yo magia creo que hay un no poco de es- eso, sí, que la magia la pone el escritor. Me pasa mucho que cuando me cuentan una historia y yo la escribo y después la familia se sorprende, o sea, como diciendo, wow, mira qué historia, que la teníamos y se la encarna, pero tal vez como la contaban ellos era más lineal, digamos, más... Buscarle las palabras perfectas. También. Para que el lector diga, Claro, O claro. tal el vez peso que se merece. o se pierde en lo cotidiano a veces, ¿no? Tal vez uno habla con sus padres, hablamos con nuestros padres, pero no pensamos tanto en la historia de amor de nuestros padres, ¿no? Claro. Que capaz fue hermosa y uno en lo cotidiano es como que se pierde, ¿no? Sí. Esta cuestión más romántica. Y Siento que en todo, yo justo hace un tiempo yo trabajaba con una, en todos mis trabajos, no sabes, trabajaba con una señora que ella hace como encuentros privados de artistas, o sea, son como medio, qué lindo. medio cerrados, medio, artistas, o por ejemplo vos podrías tranquilamente ir a un encuentro que son de personas chicas y ella lo que hace es como que trae personas del mundo del arte o de la literatura, de un montón de lados, a dar charlas en estos encuentros con un té rico, un vino rico y demás. Y yo una vez trabajé con una chica que se llama Sofía Scala y otra chica que era también, era japonesa también, esta mujer, y habla de la belleza de lo cotidiano, o sea, tiene un libro que es La belleza de lo cotidiano, y como que habla, en realidad la historia, la magia no es como, porque después vemos una película, ves un libro y te emocionás, pero es tipo, todo es lindo en la cotidianidad, cómo transformar Claro, por eso, cada momento. sí, sí, lo que les decía, defensora de la belleza, sí. ¿No te pasó también de, por ejemplo, estar entrevistando a alguien y que te cuenten algo y que para vos sea súper como choqueante, porque sos una tercera en la historia, Ay, sí. como tiene que para la otra persona, al haberlo pasado y al haberlo naturalizado tanto, es como que te dice, no, bueno, o sea, no sé. Lo que tienen estas historias es que están la mayoría atravesadas por la guerra, Claro. por dejar tu tierra e irte a otro lugar del mundo en un momento en el que no había comunicaciones. O sea, eso es muy de novela, muy impactante, ¿no? Pero me ha pasado, por ejemplo, de una mujer que me contara que su abuela, voy a usar una palabra que no se usa, pero suicidó a sus 5 hijos. O sea, los mató a sus 5 hijos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pierde la guerra, cuando Hitler se suicida y firman el armisticio,
los rusos, que habían estado siendo enemigos de Alemania, entran por Europa del Este y arrasan con Alemania, o sea, principalmente en el norte, arrasan de una manera cruel, o sea, abominable. Esta mamá, que había quedado sola con sus 5 hijos porque el marido, el padre, todos habían ido a la guerra y todos habían muerto, que además eran gente que estaban muy bien económicamente y muy bien culturalmente, que no eran gente de campo que no sabían, no, ella era bioquímica, las hijas, una quería estudiar, tenían una niñera, que era en realidad una chica de 18 años que el Führer lo que hacía era que cuando terminabas la secundaria, para ser buena alemana, tenías que hacer servicio. Entonces ella había ido como servicio a cuidar a estos chicos, o sea, y se habían reencariñado con la familia, o sea, algo muy, diríamos, normal para nosotros hasta. Cuando saben que la guerra terminó y que va a pasar esto, la madre, antes de dejar que a sus 5 hijos chiquitos, cualquier cosa, imagínense, los violen, los maten, los torturen, estos soldados monstruos que también habrían sufrido lo suyo, pero bueno, ella decide terminar con la vida de todos. Entonces les da pastillas para dormir que había estado acumulando durante toda la guerra, previendo ese momento, y los acuesta a todos los hijitos, a la niñera, a ella misma y a su madre, y dice, nos damos la mano y vamos a decir que Alemania vuelva a ser feliz. Se mueren todos. A los 2 días, escuchen, a los 2 días se despiertan 2 nenitos y la niñera. Porque como lo que tomaron fue un somnífero muy fuerte, bueno, ellos evidentemente... claro, una de esas nenitas es la mamá de la señora que me contó la historia. Eso yo no me lo imagino, o sea, ¿viste? Como así, no me entraba en la cabeza eso. Y ella después tuvo 5 hijos, o sea, esta señora que me contó, e hizo un proceso de sanación, y no sé si han escuchado de constelaciones, de biodecodificación, registros akáshicos. Entonces, que ella haya tenido 5 hijos, que le haya dado vida, fue como sanar a esa abuela, bueno, toda una cuestión muy personal. Pero bueno, y de esa sí he tenido otras historias, así que vos decís, no me imaginé que esto pasaba. No, sí, no, y que me imagino que en esa sorpresa después es lo que escribís y que el otro se queda. Claro. Bueno, ¿ves? Después de eso también me dicen, ¿cómo puedo escribir algo tan trágico con belleza? O sea, porque es trágico, no es que lo edulcoro, digo, ay, no sé, no, pero bueno, encontrar las palabras para contarlo. No, tu mamá va a decía por Bueno, ¿qué es lo que dice Chocho cuando hay una frase de ella que ahora no la recuerdo bien, pero bueno, es como decir, bueno, me dejaron todo, pero el amor siempre va a salir adelante, no sé. Las historias están para que justamente lo que fue trágico, doloroso, tenga... enseñe o mismo lo que, no sé, yo lo veo más en diseño, pero lo que nosotros en diseño, en la materia de diseño, trabajamos mucho el concepto y lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, por ahí vos tenés un momento de tu vida o tenés una historia que la tenés muy adentro y la querés largar para afuera, también es una manera de... El arte. Claro, es lindo, o sea, absolutamente. Los prototipos sean todos catastróficos porque estás hablando de algo catastrófico. Sí, bueno, pero esa es la expresión del arte y con lo que vale, ¿no? Poder contar con sentimientos, la manera en la que vos puedas expresarte, un dibujo, una pintura, una prenda. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo el año pasado conté la historia de mi abuelo falleció el mismo día que ellos se casaron, hace muchos años, e hice vestido de novia con Carla, todo contando como todo se llevó del casamiento de mi abuela. No. Y analizamos, tipo, yo traje el libro del casamiento, de las fotos. Ay, quiero ver eso. Y se lo regalé a mi abuela. Mi abuela sigue viva. Se lo regalé además hace un mes que vino a mi casa, nunca se lo había dado. Y conté en un libro para él, que acá no es un libro de marca, y un libro de todo el concepto que yo estaba contando. Porque ellas en diseño eligen un referente personal. Muchas veces eligen sus abuelas. Porque tienen más historia. Claro. Y yo, como todavía mi abuela había fallecido en ese momento hace pocos meses, y no era como que le podía preguntar mucho, y yo indagaba por otros lados. Sí, claro. Y cuando se lo di todo fue como una manera más linda de recordarlo. Claro, como un homenaje, sí. Y ver lo que vos lo contás tan lindo debe ser como otra visión también. Y hay gente que a veces no está preparada todavía emocionalmente para contar. Sí, sí, hay de todo. No, yo tenía una pregunta con las ilustraciones
representaciones, esas, no sé, alguien... Tengo una amiga artista plástica que en el primer libro hizo todas las flores y el dibujo del castillo. Lo que pasó fue que editorialmente el primer libro lo edité yo, lo imprimí yo, o sea, con mis ahorros, porque no sabía quién iba a querer leer mis historias. Y fue como creer en lo que yo hacía. Nos gastamos con mi marido los ahorros de las vacaciones para imprimir el libro. Y yo, cuando llegaron, que eran 600 de ese ejemplar, decía, ¿qué voy a hacer con 600 libros en el living de mi casa? Voy a ver mi fracaso todos los días. Y a los 10, 15 días de haberlo publicado, se agotó el libro. Y después me llamaron, yo vivo en Tres Arroyos, o sea, lejos, del Ateneo, que lo habían visto el libro y que lo querían editar ellos. Y al mes siguiente, no, en febrero, para el Día de los Enamorados, estaba en la vidriera del Ateneo Gran Splendid, mi libro. O sea, como tocar el cielo con las manos. Y a partir de ahí ya empecé a publicar con Penguin Random House, o sea, ya como empecé mi carrera como escritora. Entonces ahora, para lo que no está tan bueno es que los libros es mucho como más comercial. Entonces, para que el libro no sea costoso, no tiene imágenes. Bueno, lo que pasa que por un lado está buenísimo porque tengo mucha más visibilidad o llega a más lectores, pero por el otro, por ahí pierde la belleza que yo le di a mi primer libro, por eso esa lo cuido como oro. Sí. Y con respecto a Japón, o algo de lo que nos mandaron acá que pensaron preguntas, ¿quieren preguntar algo? Nosotros habíamos hecho preguntas, y más que nada por el tema de la confección, nosotros tenemos como un proceso que es como que ella se va culturizando, se puede decir, hacia la cultura occidental, desde la oriental a la occidental. Porque ella deja, Claro. designa hasta sus creencias. Sí. Y Es un proceso, una americaniza. transformación, claro. Y no queremos como que se pierda ni la esencia de ella, ni que la absorba la cultura como 100%. Claro. Pero hay algún evento clave que no se puede perder con el que vos consideres, tipo en un kimono, sí. a simple vista lo que digas, esto sí o sí es oriental. Sí. La verdad es que no podría arriesgarme tanto, pero sí me imagino que esos simbolismos que yo les conté del vestido de novia, que esas cosas son las que puede preservar, ¿no? O sea, si tuviese que hacerse un vestido muy occidental, tal vez esas cosas que no se ven, pero que están y que son importantes, las puede seguir manteniendo. Entonces se me ocurre que eso lo seguiría cuidando. Sí. ¿Y qué otras preguntas? Porque anotaron otras. ¿Ustedes o quien? Sí, quien de las quiera. que mandaron. ¿Puedo acotar algo? No sé cómo Toda esta estamos, sí, observación, obvio. Vos habías dicho como que remarcás mucho que ellos viven en el presente. Y como que también se refleja ese dicho que decís que también mantienen ellos dentro de las prendas. Como que decías, si está para arriba, fiesta. Claro. Nada, re Está bueno. Y a su vez, fíjate vos, ¿no? O sea, eso del presente, de valorar el presente, pero con una tremenda, un tremendo respeto por el pasado, por los mayores. No es el viva el ya y lo de atrás no importa. Es como la conjunción que a eso lleva. Y yo creo que las personas que pueden disfrutar del presente hoy en día, cualquiera de nosotros, son los que tienen como el pasado en orden, ¿no? O sea, como que están en paz. Y bueno, eso es un proceso de todos los seres humanos que no, o sea, el caos y el orden está presente en nuestras vidas y a veces sentís que está todo bien y a veces se te dio vuelta todo. Entonces, me parece que ellos buscan, pero siempre el respeto a los mayores es algo muy, muy fuerte. Y acá hay una pregunta que hizo Geraldine, esto desde tu percepción, ¿no? Dice, ¿la figura femenina en Japón está más ligada a lo ritual o a lo doméstico o hay una transformación actualmente? ¿Qué percibiste vos? Esto, percepción total, ¿eh? Sí. Yo soy Geraldine, yo pregunté. Ah, hola Geraldine. Nada, esto es lo que yo puedo decir de lo que vi, no está escrito en ningún libro ni es la verdad. No, me encantó la moda de las japonesas, chicas, o sea, súper actuales, ahora es un Japón es súper moderno.
colores muy neutros, todo estaba en los géneros, en la confección. Yo soy hija de madre modista, o sea, mi abuela también tenía su máquina Singer, Jime le gusta coser, o sea que no coso, pero he escuchado mucho y sí me gustan las texturas, me encantan los cortes, son muy elegantes las japonesas. Todo en los tonos, sí, azul, beige, blanco, ocre, negro, pero vos las ves y decís, wow, quiero esa pollera. Sí. ¿Y cómo se vinculan las tareas cotidianas con lo espiritual en la cultura japonesa? Mira, yo lo que he visto, fui a un par de ceremonias del té, fui a una en Madrid hace poco, y todo lo que es el simbolismo tiene una riqueza impresionante. Son muy cuidadosos con la gente japonesa que trato hoy, ¿no? Sé que en el pasado era extremado, no sé, preparar algo, pero no sé, algo que me llamó la atención de Japón es que en todas las casas hay bañeras. Yo, uno de los miedos míos cuando fui a Japón era que iba a tener una habitación así chiquitita y que no me iba a poder bañar porque no iba a poder gastar agua, y me encontré con el hotel tenía una bañera que era una cosa, y para ellos el baño es purificación y se dan un baño de inmersión todos los días. Primero se duchan y después recién se dan el baño de inmersión. Entonces, bueno, ese tipo de rituales me llamó la atención. Después, el saludo. Ellos están hablando dos compañeros de trabajo y le dicen, no sé, ¿me das agua? Y enseguida hacen la reverencia, es así, que es mirando al piso, porque es como que vos te pones debajo del otro dándole la importancia a la otra persona. Como que esas cosas las observé O, por ejemplo, que cuando salíamos del hotel, bueno, María Delia lo puede decir porque ella viajó conmigo, salían todos a saludarnos, como agradecidos de que estemos ahí, o sea, como una armonía, gratitud, eso percibí. No había gritos en la calle, mucho respeto, sí. Yo lo notaba muy ceremonial. Claro. Muy ceremonial. Todo ceremonial. Sí. Uno es apurado, Occidente es así, es distinto. No gritan, claro. Sí. Hay que bajar el acelere cuando llegan. ¿Qué hora es? Qué bien. No tengo hora. ¿Alguien dice la hora? 8:20, bueno, yo ya tendría que ir. ¿La camisa la pusiste a propósito? Sí. Bueno, y esto además... Eso lo compré allá, lo traje ahora porque lo tenía en un cajón y digo, chicas, les muestro. Son mensajes muy lindos que ahora no podría repetir, pero los traje y lo que más me gustó fue que estos los compré en un templo que tenía 1000 figuras de oro, 1000 estatuas de oro, no me acuerdo cómo. Y cada uno venían envueltos así, o sea, como todo el cuidado, ¿no? Y esto era un souvenir muy barato, chicos, ¿no? O sea, suponiendo que me costó $2 cada uno de estos, o sea que le traje a todo el mundo, pero aún así me encantó ver el cuidado con el que están guardados cada uno de los conceptos japoneses, ¿no? O sea, esta era la presentación en un templo, bellísimo. Bueno. Y este libro, como les decía, lo compró Jime, mi hija, y me pareció divino, y tenía algo de arte, va así. El Principito en japonés lo elegí yo. Bueno, y quise traer para mostrarles. Hermoso. Bueno. Yo lo que les voy a pedir es la foto para Kazunori Kosaka, así que... Y muchísimas gracias. Bueno, no, un placer, un placer. Gracias a vos por la invitación. No, son un placer, chicos. Qué lujo escucharlos y que estén tan atentos, que escuchen. Esto es casualidad, estuvo justo fue parte de un espectáculo que hicieron en el Teatro Avenida. Amo a Federico García Lorca, o sea, totalmente entre paréntesis. Casual, sí. Así que, bueno, justo. En el Así teatro es. que ellas están. ¿Es el de ellos? Es el de ellos. No le decimos nada. O sea. Bueno, que voy a hablar en el teatro para que las producciones de ustedes las lleven al teatro, al lobby del teatro, las presenten. Sí, me van a decir que sí. Además, cuando yo les hable de ustedes, ya está. Ya me dicen que sí de una. Algún día que haya ópera, así después se quedan en la ópera. No les prometo las entradas, chicos, porque eso no podría. Pero sí, por supuesto, a estar en el lobby cuando tengan todas sus producciones, que hagamos una en el Teatro Avenida. Eso me encanta. Bueno, hacemos la foto, nos ponemos capaz nosotros de este lado para que ellos... Quizá...
Y si nosotras dos nos sentamos ahí, puede ser, en el medio.